Buenas noches a todos y gracias a los organizadores de este Congreso Internacional de Literatura Paraguay en el Mundo. Y también gracias a la tecnología por la oportunidad de estar aquí con ustedes desde tan lejos y participar de la actividad de cierre de este primer día del Congreso, la presentación de mis trillizos, cuentos y relatos de mi tierra colorada, a cargo de Maricruz, mi hermanita menor, y de Marilis, gran amiga de mucho tiempo. Me toca a mí darles un preludio a manera de primicia sobre el tomo 4, que está en proceso, una especie de descripción rápida de museo sobre el contenido, obras y autores incluidos en este próximo libro de la serie. Como en los tres primeros tomos, aquí también tenemos representadas obras narrativas breves de 10 escritores, 5 de autoría femenina y 5 de autoría masculina. Y como en el caso de los trillizos anteriores, los 10 textos del tomo 4 tienen algo significativo en común, un elemento o tema presente en todos. En este caso, estos 10 cuentos y relatos están inspirados o basados en nuestra historia. Son de raíz histórica y política, temática importante y recurrente en la literatura paraguaya. Como bien se lee en uno de los flyers bajo la sección de objetivo de este congreso, la importancia de la historia en la literatura. Antes de entrar en el preludio sobre el tomo 4, quisiera comentar que de toda Latinoamérica, Paraguay probablemente es el país cuya producción literaria se ha visto más afectada por aconteceres histórico-políticos de sus 2 siglos y pico de vida independiente. ¿Sabían ustedes que Paraguay es la única nación del continente que se inició como tal con una dictadura? Que nuestra historia hasta hace poco está enmarcada entre 2 largas dictaduras, la del doctor Francia entre 1814 y 1840 en el siglo XIX y la del general Stroessner entre 1954 y 1989, el siglo pasado, y aún más. ¿No es Paraguay el único país del continente que tuvo la suma de una larga dictadura y una trágica guerra internacional, tanto en el siglo XIX, la de Francia y la guerra de la Triple Alianza, como en el siglo XX, la guerra del Chaco y la dictadura de Stroessner? Y una última pregunta, retórica ahora. ¿Queda alguna duda sobre el porqué de la importancia y de la recurrencia de la historia en la literatura paraguaya? Bueno, después de esta serie de preguntas, paso ahora a presentarles la portada del tomo 4 y a darles el preludio anunciado en el programa. Y aquí tenemos la portada del tomo 4, cuyo fondo es otro de mis colores favoritos para portadas, el color ladrillo. Tomo 1, fondo negro; tomo 2, fondo bordeaux; tomo 3, azulado, azul agua; y tomo 4, color ladrillo. Los 10 cuentos son, en primer lugar, Gamarra, de Rodrigo Díaz Pérez. Este relato cuenta recuerdos de conversaciones que tuvo el autor narrador cuando niño con el sargento Gamarra, veterano de la Guerra del 70.
El relato empieza y termina en 1936, pero a través de recuerdos de Gamarra hay saltos temporales al pasado, a principios de la Guerra del Chaco y después a fines de 1868, a un momento de la Guerra Grande, vívido en la memoria del sargento Gamarra. Pasamos al segundo cuento de Bernardo Neri Farina. El cuarto balazo. Está narrado desde la perspectiva de un protagonista centenario que acaba de cumplir 105 años. Desde su presente viaja mentalmente a sus orígenes y al recordar su vida pasa revista también a más de un siglo de la historia de Paraguay, desde la época de las residentas, después de la Guerra Grande, hasta fines del siglo XX, pasando por la Revolución del 22, la Guerra del Chaco, la Revolución del 47, los tiempos de, de la dictadura de Stroessner y, y más. El tercer cuento es un cuento de María Eugenia Garay, El agua de la vida. Es un relato sobre un episodio de la Guerra del Chaco. Según la misma autora, este relato está inspirado en un hecho real, sucedido el 8 de diciembre de 1934, cuando el general Eugenio Garay, abuelo de María Eugenia, al frente de su división de infantería, toma Urendahue, la única aguada existente en medio del desierto chaqueño, hecho que resulta en una resonante victoria paraguaya, ya que poseer el agua torce el curso de la guerra a nuestro favor. Pasamos ahora al cuento número 4, El Centinela. Es un cuento de Alejandro Hernández. El centinela es básicamente un diálogo ininterrumpido entre el centinela del título y alguien que está llegando al lugar en un coche fúnebre. La lectura de este cuento me trajo a mente la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, en particular por la situación de sus personajes. Y no digo más, porque eso ya lo verán cuando lean el cuento. El centinela tiene lugar en un cementerio de una ciudad norteña, cuyo estado de abandono, en particular del Panteón de los Héroes del Chaco, le inspira al autor a escribir el cuento. El cuento número 5 es de Teresa Lamas Carísimo de Rodríguez Alcalá. Pancha Garmendia es de ella y está incluido en Tradiciones del Hogar, primer libro escrito por una mujer paraguaya y publicado en 1921. Pancha Garmendia está narrada desde la perspectiva de los recuerdos de la autora narradora, que relata a su vez la triste y trágica historia real de Pancha Garmendia, según lo que recuerda y le cuenta una tía contemporánea de Pancha que murió lanceada en diciembre de 1869, meses antes del final de la Guerra de la Triple Alianza. Pasamos ahora al cuento número 6 de Gloria Muñoz. Madrina de Guerra es un relato situado durante la Guerra del Chaco en 1933 y está estructurado como una carta a su madrina de guerra, desde la perspectiva del narrador combatiente de esa guerra. Pasamos al cuento número 7 de Margarita Prieto Yegros. La dama de compañía. Como muchos relatos de Margarita, inspirados en hechos históricos específicos, cuentan la historia de Isidora Díaz, la dama de compañía de Madame Lynch, quien después de la tragedia del 70 la acompaña como dama de compañía en su exilio en París. Cuento número 8. Es un cuento de Lincoln Silva. La batalla de Acostañú recrea y comenta la sangrienta batalla aludida en el título,
ocurrida el 16 de agosto de 1869, meses antes del fin de la Guerra de la Triple Alianza. La escena del relato se sitúa en una escuela de Asunción, quizás a principios de los años 80 del siglo pasado. En esa escena, dos niños que hacen el papel del general Francisco Solano López y el poeta Natalicio Talavera están ensayando una versión teatral escolar de la batalla de Acosta Nió. Penúltimo cuento, el de Tayana Larisa Takahashi, El legado de mi sangre. Recrea y recuerda eventos de los últimos días de la campaña de Humaitá, año y medio antes del final de la Guerra de la Triple Alianza, desde la perspectiva del capitán Matías Pado. Según nos cuenta Tayana Larisa, lo recreado en su cuento ocurrió en agosto de 1868, luego de la caída de Humaitá en julio de ese año. Y finalmente, el último cuento de este tomo es un relato de Javier Viveros. Flor de Coco cuenta la historia de tres personajes, dos soldados bolivianos y uno paraguayo, en dos momentos de la Guerra del Chaco. Primero, en plena guerra, en que los bolivianos toman prisionero al paraguayo, y después, aparentemente, del título Flor de Coco, en época navideña, en que la situación cambia y ahora son los bolivianos los que están prisioneros en Paraguay. Algo que me pareció muy interesante es que el relato está narrado desde la perspectiva de uno de los personajes bolivianos y no del paraguayo. Y colorín colorado, este preludio ha terminado. Solamente me queda agradecerles por acompañarme en esta, digamos, presentación a priori del tomo 4 de Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube. Y espero que pronto nos veamos casi en persona, quizás a través de la teleconferencia, pero ya más en vivo, porque esto está grabado. Y si Dios quiere, el año que viene, para la presentación real del tomo 4, quizás 5 y 6, en, no sé, mayo, junio o julio del año que viene. Muchas gracias y nos seguimos viendo.